tal, queridos estudiantes, querido mundo educativo? Vamos a hacer un recorrido por la historia clínica del aparato cardiovascular, tratado a través de casos clínicos, problemas que nos van a ayudar como a contemplar la mayor parte de la temática que queremos. Entonces, el primer caso, problema, es un recién nacido, primera semana postnatal, cianótico permanentemente. El examen del precordio revela un soplo pansistólico en todos los focos. Lo primero que ustedes tienen que pensar es que en la etapa postnatal inmediata, en paciente cianótico, hay que descartar una cardiopatía congénita y especialmente las cardiopatías congénitas cianosantes. La más importante de ellas es la tetralogía de Fallot, y seguramente ese soplo lo está dando la gran comunicación interventricular que tiene la tetralogía, unido a una estenosis pulmonar importante. Son pacientes que desde el nacimiento tienen obviamente cianosis, porque hay una mezcla de sangre venosa con sangre arterial. La diferencia de los shunt arteriovenosos, por ejemplo la CIB, la CIVA, el ductus arteriovenoso, esos pacientes tienen manifestaciones más tardías. El segundo caso problema es un paciente de 8 años de edad, o sea, es un infante y tiene infecciones respiratorias de repetición, hay retraso en el desarrollo pondoestatural, presenta una disnea de gran esfuerzo que ha ido progresando. El examen tiene talla baja y se ausculta un soplo. La primera posibilidad que uno tiene que pensar a esta edad es que se trate seguramente de una comunicación de izquierda a derecha. Las más frecuentes de ellas son la CIA, CIB, el mismo ductus arteriovenoso. Pueden ser de manifestaciones tardías, especialmente la comunicación interauricular, pero la primera manifestación clínica de esos pacientes son las infecciones a repetición y el retraso pondoestatural. Después hacen la comunicación, obviamente hacen digamos la hipertensión pulmonar, y cuando hacen gran hipertensión hacen lo que llamamos el fenómeno de Eisenmenger, o sea, en la cual hay inversión del fluido y el paciente se puede tornar cianótico. Caso problema 3 es una mujer de 35 años asintomática con un soplo cardíaco, su primera opción por estos datos. Recuerden que lo primero que hay que pensar en las mujeres con un soplo cardíaco a esa edad es que posiblemente se trate de una valvulopatía. La valvulopatía más frecuente en las mujeres se llama la estenosis mitral, que recuerden puede ser asintomática inicial, luego el paciente empieza a presentar disnea hasta que hace una falla cardíaca derecha, cianosis, luego hace falla cardíaca global, puede hacer una endocarditis bacteriana también. Paciente de 3 años de edad con soplo cardíaco asintomático, sospecha enfermedad reumática. La respuesta es que la enfermedad reumática generalmente aparece después de los 4 o 5 años de edad, cuando el paciente ha tenido infecciones faringoamigdalinas a repetición, por el germen que más frecuentemente lo da, que es el estreptococo beta hemolítico del grupo A, y ha habido un tiempo suficiente para que esa endocarditis reumática dañe la válvula y haga la aparición con soplo y luego con manifestación clínica. Recuerde que las válvulas más afectadas son las válvulas izquierdas. Entonces este paciente de 3 años uno pensaría más de pronto una cardiopatía congénita tipo comunicación interauricular o interventricular. Mujer de 35 años con soplo cardíaco, ya lo vimos, la primera es la que mencionamos. Paciente con síndrome de Down, retraso pondoestatural con soplo cardíaco, ¿qué sospecha? Entonces, lo primero, ese paciente tiene una trisomía 21, uno sospecha que de pronto el paciente está haciendo una comunicación interventricular, que es la que más frecuentemente da, pero cualquier comunicación puede estar ocurriendo en ese paciente. Paciente con síndrome de Turner, soplo cardíaco, ¿qué sospecha? De los pacientes con Turner que tienen una alteración genética, un X0, solo tiene un cromosoma X, que tienen además la membrana pterygium coli, son de talla baja, tienen amenorrea, tienen retraso pondoestatural también, y ese paciente lo más frecuente es la coartación de la aorta. Mujer quien durante la gestación presentó rubeola en el primer trimestre, usted debe tener en mente que su producto puede tener, acuerde que la rubeola, la misma varicela, la hepatitis viral, el herpes virus, el citomegalovirus pueden dar un síndrome que se llama el síndrome TORCH,
es decir, que el feto puede tener múltiples malformaciones congénitas, entre esas cardiovasculares, puede tener cualquier tipo de comunicación, ductus arteriovenoso, ese paciente. Paciente de 12 años de edad quien consulta por hematuria, edemas. El examen físico, además de los edemas, se encuentra tensión arterial 150-100. ¿Qué consideraciones hacemos? La pregunta es si tiene una hipertensión primaria, secundaria del origen. Entonces, recuerde que son pacientes de la primera infancia, digámoslo así, la primera década de la vida, o la segunda, perdón, que hace el famoso síndrome nefrítico, que lo constituye la hematuria, los edemas y la hipertensión arterial. Esos pacientes seguramente tienen una glomerulonefritis postinfecciosa, es la causa más frecuente, el mismo estreptococo es quien lo da, es postinfeccioso, no es infeccioso. La primera que hay que sospechar es que es una hipertensión primaria, ahí está el origen renal, de origen parenquimatoso, no origen vascular, sino parenquimatoso, perdón, una hipertensión secundaria. Recuerden que a los extremos de la vida, pacientes muy jóvenes o muy adultos que hacen hipertensión por primera vez, que son de pronto severas, que son resistentes a tratamiento, esos pacientes hay que sospechar que no estén haciendo una hipertensión secundaria, origen renal. Paciente de 59 años, sexo masculino, raza negra, quien presenta súbitamente dolor tenebrante, precordial, irradiado cuello, dorso, abdomen y una tensión arterial estadio 3, su principal sospecha. Entonces, recuerden que los pacientes de raza negra hacen hipertensiones malignas, con dolor precordial. Lo primero que uno debe pensar es que es un evento coronario agudo, pero esa severidad del cuadro, el ser hipertenso de raza negra y a tanta irradiación, incluso al abdomen, nos deben hacer sospechar que ese paciente tiene un aneurisma disecante de aorta y es una emergencia cardiovascular. Paciente lactante con síndrome de falla cardíaca, su origen, el mismo paciente a los 20 años, otro paciente y otro paciente a los 45 con falla cardíaca. El lactante, lo primero que hay que pensar con falla cardíaca es que es una cardiopatía congénita cianógena, tetralogía, trilogía. En los pacientes de a los 20 años de edad es que es una valvulopatía o una miocarditis o una miocardiopatía. El paciente de los 45 años hay que pensar que ese origen nace en hipertensión arterial, la cardiopatía isquémica, la cardiopatía valvular. Paciente de 46 años de edad, sexo masculino, precordialgia de 10 minutos de duración opresiva, necesitando indagar antecedentes para identificar origen coronario posible. Recuerden que un hombre después de los 45 años empieza a tener riesgo cardiovascular. Todo dolor precordial, la primera posibilidad es descartar que sea de origen coronario. El que tenga 10 minutos de duración puede ser una angina estable o inestable. Y los antecedentes hay que indagar en que es hipertenso, si es obeso, si tiene diabetes, si tiene dislipidemia, si tiene enfermedad coronaria en familiares jóvenes, si tiene hipercolesterolemia heterogénica familiar. Todo lo que es riesgo cardiovascular hay que indagarlo para saber si ese paciente tiene una alta posibilidad de ser un evento coronario agudo. Paciente de 59 años de edad, sexo masculino, raza negra, ya lo dijimos, un aneurisma disecante de aorta. Mujer de 56 años de edad, cuadro un año de evolución, consistente precordial hipertensiva que aparece con esfuerzo siempre, no ha cambiado, la duración es de 5 minutos, mejora con reposo, único antecedente tabaquismo. Su impresión, la misma paciente, pero el cuadro aparece ahora con mínimos esfuerzos, ha cambiado en los últimos meses. ¿Cuál es su impresión? La primera es una paciente con angina de pecho típica, una angina de esfuerzo, o sea, la primera que no cambia en los últimos 3 meses, que aparece siempre con la misma actividad, que tiene riesgo cardiovascular, aunque las mujeres generalmente por encima de en la posmenopausia arranca el riesgo cardiovascular, que tiene tabaquismo. El paciente, cuando ya cambia la característica del dolor, aparece mínimo de esfuerzos, se dice que es una angina progresiva, entonces entra en la categoría de angina inestable. Paciente de 25 años, cuadro viral respiratorio de alta remisión, quien comienza a referir 5 horas de evolución constante, dolor precordial difuso pulsante, irradia costado izquierdo, epigastro, aumenta con la tos y movimientos respiratorios, mejora un poco inclinándose hacia la su impresión, es un dolor torácico agudo. Siempre se debe pensar en descartando el coronario, pero las características joven, el cuadro viral previo, el dolor tipo, digámoslo así, serosa, el dolor pericárdico, lo primero que hay que pensar es una pericarditis de origen viral en este paciente. 56 años de edad, antecedentes de hipertensión no controlada, estado 3, de 180-110, no toma medicamentos por no adherencia, viene consultando por disnea de grandes esfuerzos, que ha evolucionado en los últimos 8 meses a disnea nocturna, una disnea de reposo. Clasifique la unidad de tipos de disnea. Lo primero, ese paciente hace una hipertensión, después hace una hipertrofia concéntrica, luego una excéntrica, hace dilatación, hace remodelamiento miocárdico,
hacia apoptosis de fibra de cardiomiocito, el paciente entra en falla cardíaca, hace la disnea progresiva hasta disnea nocturna, seguramente después aparecen los edemas. La disnea, cuando ya aparece en reposo, entonces recuerde que está la clasificación de NIHA de la falla cardíaca: 1, grandes esfuerzos; 2, mediano esfuerzo; 3, pequeño esfuerzo; 4, reposo. Este sería ya un 4. Disnea, recuerde que también puede ser de grande esfuerzo, de pequeño esfuerzo, de leve esfuerzo, de acuerdo al tipo de la disnea. Podemos hablar de un chain Stokes, o el tipo de respiración mejor, de Biot, de Kussmaul, pero en este caso es una disnea NIHA 4. 32 años, hombre, quien presenta súbitamente en la noche en reposo precordial intensa, opresiva, punzante, que irradia cuello, mandíbula, diafragma nocturna, no tiene antecedentes. Al examen físico lo domina solo el dolor. El electro mostró elevación transitoria del ST, pero rápidamente descendió. Las enzimas son normales. ¿Qué sospecha? ¿Cuál es el síndrome X? Ok, lo primero es un paciente que diríamos que no tiene tanto riesgo cardiovascular, pero por ser joven, con esa precordial intensa, lo primero hay que pensar, hay que descartar un síndrome coronario agudo, o sea, una angina estable, un infarto de miocardio. En esos pacientes jóvenes, ojo al consumo de cocaína o el consumo de anfetaminas, son muy frecuentes. En la elevación transitoria con mejoría de enzimas normales nos sigue hablando que es una angina inestable. Incluso podemos dar la categoría de angina de Prinzmetal. Y para recordar, el síndrome X o KEM es el síndrome del corazón, en el cual los pacientes tienen toda una clínica de dolor, todo un electro sugestivo de enfermedad coronaria, y cuando les hacen un cateterismo lo encuentran normal. Esa es la famosa angina microvascular o la famosa angina del corazón, síndrome X del corazón. Mujer de 28 años de edad, cuadros frecuentes, recidivantes, palpitaciones frecuentes, diaforesis, sudoración, ansiedad. Al examen físico normal, es poco taquicárdica, rítmica, no hay soplos, sin otros hallazgos. Su impresión, haga consideraciones sobre palpitación. Toda paciente joven, mujer con palpitaciones frecuentes, paroxísticas, recidivantes, con algo de lipotimias, hay que pensar en una taquicardia supraventricular paroxística, y la reentrada nodal es la más frecuente. Más del 60-70% de las taquicardias supraventriculares en gente joven es así. El corazón es estructuralmente sano. Importante las palpitaciones, siempre hay que pensar si son frecuentes, si se acompañan de descompensación hemodinámica, si hay lipotimia, si hay síncope, porque en caso de síncope y eso hay que pensar que de pronto no sea una taquicardia ventricular, o si es una arritmia cardíaca, los mismos bloqueos AB completos. Obviamente estos pacientes requieren siempre un electrocardiograma, a veces un Holter, porque a veces en el electro de reposo no encontramos nada, y el Holter de 24-48 horas es el que nos muestra la alteración del paciente. Paciente de 52 años, hombre, antecedentes de hipertensión, tabaquismo, consulta por palpitaciones frecuentes, a diario dice, está hipertenso, estado 1, frecuencia cardíaca 150, el pulso 110, frecuencia respiratoria normal, los ruidos son arrítmicos, su impresión. Mire que este es un paciente que tiene riesgo cardiovascular, seguramente tiene un corazón estructuralmente anormal, tienen esos factores de riesgo, la edad, la hipertensión, el tabaquismo, y las palpitaciones nos hace pensar una arritmia, el que sea arrítmica, una arritmia rítmica, y el hecho de que tenga frecuencia cardíaca mayor que el pulso nos habla de pulso deficitario. Este paciente seguramente tiene una fibrilación atrial con respuesta ventricular rápida. Paciente de 65 años de edad, cardiopatía previa, hipertenso, quien consulta por cuadro súbito, palpitaciones frecuentes, lipotimia, sudoración profusa. El examen lo domina la gran frecuencia, es incontable. La tensión arterial está un poco baja, los ruidos son rítmicos. Su impresión, la edad, el corazón estructuralmente anormal, el compromiso hemodinámico, es una arritmia rítmica, seguramente es una taquicardia ventricular. Obviamente hay que hacer un electrocardiograma que muestra los complejos anchos, la frecuencia cardíaca rápida, la ausencia de ondas P seguramente. 70 años de edad, sexo masculino, diabético, hipertenso mal controlado, traído a urgencias por pérdida súbita de la conciencia. El examen físico, tensión arterial óptima, frecuencia cardíaca muy baja, pulso muy bajo, los ruidos son bradicárdicos. Su primera impresión, define el síncope, clasifica el síncope y la primera causa. Entonces, lo primero es un paciente con todo el riesgo cardiovascular, posibilidades de estar haciendo una cardiomiopatía, seguramente una dilatada,
Este paciente seguramente tiene su componente isquémico también, entonces con esa gran bradicardia, con pérdida de conciencia, ese es lo que llama el síndrome de Stokes-Adams. Entonces pensamos en un bloqueo AB completo. La definición de síncope, pérdida transitoria de la conciencia con recuperación. El denominador común es la hipoperfusión. La causa más común no es el bloqueo AB completo, la causa más común es el síncope neurocardiogénico, el síncope vasovagal, es lo más frecuente, pero hay que pensar siempre en el origen cardíaco, con taquicardias severas o bradicardias severas, arritmias, o de causa también por obstrucción de las carótidas o de causa vasculocerebral, también puede ser, o causa metabólica, hipoglicemia, los fármacos, los antiarrítmicos, los antidepresivos tricíclicos, siempre hay que pensar. Hombre de 55, no tiene antecedentes, consulta por pérdida súbita al levantarse de la cama, de la conciencia, único es que ingiere AINES por artralgia rodilla derecha en el último mes. Al examen físico está pálido, taquicárdico, está un poco hipotenso, el resto del examen es normal, se sospecha. Fíjese el antecedente de consumir AINES, que puede fácilmente estar dando una gastritis erosiva, que a veces no son notorios, el paciente puede no quejarse de dolor, y en los pacientes pueden estar sangrando, el hecho de que esté con palidez, esté taquicárdico, hipotenso, nos está hablando de que ese paciente puede estar haciendo un síncope de origen vascular, un síncope hematológico por pérdida aguda de sangre. Paciente de 62 años, mujer de 24 años de edad, consulta por fiebre no cuantificada intermitente, signos de poliartritis, aparecido 2 semanas antes, último día de dolor urente, irradiado en precordio, irradiado a base del cuello, que se exacerba con cambios de posición, respiración profunda en el examen junto con el dolor y tubefacción de varias articulaciones, se ausculta el ruido sistólico y diastólico que asemeja un frote, su impresión, fíjese, es una paciente joven con un cuadro febril, que está haciendo al parecer un cuadro, este cuadro es un cuadro de pericarditis, pero además tiene artritis, o sea, tiene una policerositis, es una mujer joven. Lo primero que tenemos con un soplo diastólico, un ruido diastólico por el frote confirma lo de pericarditis. La primera impresión es una enfermedad del colágeno, y la primera enfermedad del colágeno es el lupus eritematoso sistémico. Obviamente hay que aplicar los 11 criterios de la AJA, de la AJA, no, de la ARA, de la Sociedad Reumatológica Americana, para lupus eritematoso. Hombre de 38 años, odontólogo previamente sano, consulta por aparición de disnea creciente, pesadez epigástrica y edema de miembros inferiores que se atenúa con el reposo, cuadro que evoluciona con cierta rapidez en 3 semanas. Después de un cuadro febril catalogado como gripa, en el examen físico disnea, tensión arterial está normal, se comprueban yugulares ingurgitados, pulso venoso regurgitante, sistólico, hepatomegalia, choque apexiano amplio, auscultación, hay un ritmo galope a 3 tiempos. Ojo, es una persona joven con un cuadro relativamente agudo de falla cardíaca, con un cuadro febril previo, siempre sospeche una miocarditis, la causa más frecuente miocarditis viral, el virus más frecuente el Coxsackie virus. Muy bien, muchas gracias, espero que esto haya servido a ustedes como un repaso de lo que es la anamnesis, de lo que deben indagar, lo que deben pensar, en lo que deben indagar los antecedentes personales, los antecedentes familiares. Les agradezco mucho la atención.